Hola a todos, el día de hoy vamos a conversar sobre el tema número 4 de la asignatura Química de Alimentos, el cual es el de los lípidos. Hemos venido desarrollando cada uno de los componentes de los alimentos y el día de hoy corresponde a estos. El contenido que vamos a abordar son los lípidos, cuál es su clasificación, qué son ácidos grasos, acilglicéridos, fosfolípidos y ceras como ejemplos de lípidos, funciones de los lípidos y reacciones químicas de los mismos y los antioxidantes. Los lípidos son compuestos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, insolubles en agua, que lo hemos visto en clases anteriores, pero solubles en solventes orgánicos como lo son el éter, el benceno o el cloroformo. Ahí en la imagen vemos algunos alimentos ricos en lípidos, como el aguacate, el pescado, el aceite, la nuez, entre otros. ¿Cómo se clasifican? Hay dos formas de clasificarlos. La primera es según su estructura química, donde tenemos primeramente a los lípidos simples, que son ésteres de ácidos grasos y alcoholes. Ejemplos de estos lípidos simples son las grasas, los aceites y las ceras. También tenemos los lípidos compuestos, que son lípidos simples, pero conjugados con moléculas no lipídicas. Entonces tenemos a los fosfolípidos, que están conjugados con alguna molécula de fósforo, glucolípidos, asociados con algún azúcar, y las lipoproteínas asociadas con proteínas. Por último tenemos a los lípidos asociados, que son los pigmentos, las vitaminas liposolubles y los esteroles. Fíjense que más adelante vamos a tener un tema específico para los pigmentos debido a la importancia de los mismos dentro de la composición de los alimentos. La otra forma de clasificar los lípidos es según su capacidad para producir jabones. Aquí tenemos primeramente los saponificables, que son asociados al glicerol o glicerina, que es un alcohol. Ejemplo de lípidos saponificables están las grasas, los aceites, las ceras, los fosfolípidos y los fosfátidos. Por otro lado tenemos los no saponificables, que son los no asociados al glicerol o glicerina. Estos son los esteroles, los hidrocarburos y los pigmentos. Entonces, esta capacidad de producir jabón es a través de la reacción de saponificación, en la cual con algún hidróxido o medio alcalino, el lípido se convierte en jabón, en el caso de los saponificables. En el caso de los no saponificables, esta reacción no ocurre. Ahora, siempre oímos o mencionamos hablar de aceites y grasas. Hay una pequeña diferencia entre uno y otro. El aceite es cuando se presenta la sustancia grasa en forma líquida a temperatura ambiente. Ejemplo, el aceite de maíz que utilizamos en nuestro hogar, el aceite de oliva, el aceite de soya, todos esos aceites que utilizamos en nuestros hogares que son líquidos. Mientras que las grasas son sustancias grasas sólidas a temperatura ambiente, como por ejemplo la mantequilla, la margarina, la manteca, que se encuentran en estado sólido. Entonces, esa es la diferencia cuando ustedes le hablan de un aceite y de una grasa. La diferencia es que el aceite es líquido y la grasa es sólida. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos, hemos venido hablando de ácidos carboxílicos de cadena alifática con número par de átomos de carbono. Pueden ser saturados o insaturados. Si se fijan en este ejemplo, que es el ácido butanoico, tiene 4 carbonos, es decir, tiene un número par de átomos de carbono. Cuando dice que puede ser saturados o insaturados, se refiere a la presencia de dobles enlaces, si los mismos están presentes o no en en la cadena alifática. Si presenta dobles enlaces, se dice que es un ácido carboxílico insaturado o un ácido graso insaturado cuando presente dobles enlaces. Si no lo presenta, es saturado. ¿Por qué saturado? Porque como ya no tiene dobles enlaces, porque el carbono tiene sus 4 enlaces ocupados. Por eso se llama saturado. Si fuese insaturado, por ejemplo, tuviese aquí un doble enlace, ya no podría tener uno de los 4
alrededor, porque recuerden que el carbono solo puede tener 4 enlaces. Por eso es que son saturados o insaturados. Los ácidos grasos se nombran añadiendo la terminación oico, como vimos en el ácido butanoico, a la raíz griega que indica el tamaño de la cadena carbonada. En este ejemplo, que tiene 4 carbonos, la raíz griega es butan, y se le agrega el oico. Entonces, ese es un ácido graso. Repito, ácidos carboxílicos, un número par de átomos de carbono. La composición de los ácidos grasos en un alimento varía dependiendo de varios factores. Si es un alimento de origen animal, varía mucho dependiendo de la dieta que tuvo ese animal y del origen del mismo. Si son alimentos vegetales, también va a variar dependiendo del origen de estos vegetales. Los ácidos grasos son moléculas anfipáticas, pues poseen un grupo polar, que es el grupo carboxílico, que es el que ven aquí en azul a mano derecha. Y también tienen una larga cola apolar, que es la cadena hidrocarbonada. Entonces, por eso se llaman anfipáticas, porque por un lado es polar gracias al grupo carboxilo, y luego tienen una cadena que se comporta de forma apolar, que generalmente termina en un grupo metilo, CH3, que es donde termina. Aquí serán CH2, o dependiendo si hay saturaciones o insaturaciones, va a variar, pero el último, como ya no está ya unido, va a ser un grupo metilo o CH3, que este último es el que se conoce como carbono omega. Han oído hablar de cuando hablan de grasas del omega 3, omega 6 y eso, se refiere a ese carbono omega. Y bueno, aquí lo tienen en un esquemita, como la cabeza del ácido graso es polar, correspondiente al grupo carboxilo, y el resto es apolar. Por eso es una molécula anfipática. El grupo carboxilo es un ácido débil y tiene baja tendencia a la disociación. Cuando usted lo tiene en medio acuoso, los aniones carboxilatos pueden formar emulsiones o dispersiones de líquido en líquido, agrupándose en pequeñas gotas llamadas micelas, como la que se ve en la imagen. Una micela es cuando ustedes ven esas goticas en una mezcla de aceite, esas son las micelas. Por el carácter anfipático de los ácidos grasos, en cada micela los aniones del ácido graso se ubican orientando las colas hidrofóbicas, vimos la cola hidrofóbica que es la cadena, hacia el interior. Entonces, es decir, que todas estas son cadenas de ácido graso y el azul son las cabezas del grupo carboxilo que dijimos que eran la parte polar. En ese caso, esta parte polar es la que se coloca en contacto con el agua, cuando tenemos el medio acuoso, el agua circundante. Y se forma una especie de emulsión o micela. Tenemos que cada uno de los ácidos grasos, como les dije, la parte polar va hacia el centro y la parte no polar y la parte polar es la que entra en contacto con las moléculas de agua. No se mezclan, pero queda la formación de la micela. Estas emulsiones serían más estables si el ácido graso forma un compuesto iónico o una sal con un metal. Por ejemplo, el sodio. Entonces, allí es donde hablamos de los jabones. Las sales de ácidos grasos son los jabones, es decir, con la reacción de saponificación que yo les mencioné al principio, que es la reacción que se produce entre el grupo carboxílico del ácido graso y un alcali, como por ejemplo un hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Con esta reacción, esta grasa se transforma en sal con el metal del hidróxido, y se obtiene lo que se denomina jabón. Es decir, que el jabón se obtiene a partir de los ácidos grasos. Los ácidos grasos se clasifican, ya les comenté, en saturados o insaturados. Los saturados tienen de 4 a 24 átomos de carbono, de los cuales cuando tienen de 4 a 8 carbonos se encuentran en estado líquido. Estos ácidos grasos saturados son muy estables, es decir, se deterioran con mayor lentitud, porque como les dije, como están saturados, es decir, cada carbono ya tiene sus 4 enlaces ocupados, él está muy estable, entonces reacciona lentamente, se deteriora lentamente, e incluso cuando usted lo consume, en su organismo se degrada
más lentamente. Entonces, por eso es que oímos que las grasas saturadas hacen más daño a la salud. ¿Por qué? Porque te va a engordar más, básicamente te va a engordar más, se va a acumular más en tu sangre, en tus arterias, vas a acumular más grasa en tu cuerpo porque es muy estable y se va acumulando. Mientras que los insaturados, como este que está aquí, ese tiene por lo menos un doble enlace, eso se llama una insaturación. Como pueden ver aquí, este carbono tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces. Es decir, que uno de estos dos enlaces está disponible para que se le pegue alguna molécula por este lado. Por eso es que se llama insaturado. Entonces, ese doble enlace, como está disponible, son reactivos y hace que los ácidos grasos insaturados sean más inestables, se deterioren más rápido, reaccionan más rápido, pero a su vez dentro de nuestro organismo también se degradan más rápido y se acumulan menos. Entonces, allí la explicación de por qué hablan tanto de grasas saturadas y de que puedan ser dañinas a la salud. Este ácido graso insaturado puede tener más de un doble enlace, puede tener más insaturaciones. Entonces, a mayor cantidad de dobles enlaces, es menor el punto de fusión y estos grasos insaturados son líquidos a temperatura ambiente. Aquí pueden ver dos ejemplos de ácidos grasos saturados e insaturados. Y ven, este es el ácido esteárico, que es completamente saturado, no tiene dobles enlaces. Y este es el ácido oleico, que tiene por lo menos una insaturación o un doble enlace. Tienen las dos formas de representarlo. Aquí ven, como les comentaba, la nomenclatura de los ácidos grasos. Propanoico, butanoico, está relacionado al número de carbonos que tiene. Octanoico, por ejemplo, porque tiene 8 carbonos, decanoico porque tiene 10, hexanoico porque tiene 6 y así sucesivamente. Y se coloca 2 puntos y el número de insaturaciones. En este caso todos estos tienen 0 insaturaciones, es decir, que tienen 0 dobles enlaces. Si aparecieron 1, por ejemplo, es que tienen una insaturación o un doble enlace. Y aquí pueden ver los nombres comunes. Aquí pueden ver igual para ya otros más grandes como el dodecanoico para 12, tetradecanoico para 14 y así sucesivamente. Y pueden ver, algunos tienen insaturaciones, tienen una, tienen dos, tienen tres. Y en el nombre se coloca estos números es donde, en la cadena donde está la insaturación. Por ejemplo, este, que tiene 18 carbonos, es octadecatrienoico, pero tiene tres dobles enlaces, tres insaturaciones, ubicadas en el carbono 9, en el carbono 12 y en el carbono 15. También tenemos lo que es la isomería geométrica, esto es muy importante. Hemos venido hablando que la isomería es cuando tienen la misma fórmula como tal, pero cuando tú distribuyes las moléculas en el espacio pueden variar o las posiciones o los grupos, etcétera, ¿no? En los lípidos tenemos lo que es la isomería cis y trans. De hecho, seguramente han escuchado hablar de las grasas trans, que son dañinas. Viene de esto. En el caso de arriba tenemos una configuración cis en el que los dos hidrógenos están del mismo lado, mientras que la configuración trans, que es la que está de abajo, ven que están en diagonal. En un carbono está arriba y en el otro está abajo. Esa es la configuración trans. Si se fijan, si ustedes escribieran la fórmula de estos dos compuestos sería igual, pero cuando tú lo distribuyes, ven que la posición perdón, no la posición, la geometría, mejor dicho, puede variar. Entonces de allí salen las grasas trans que mencionan que son dañinas a la salud. Cuando se tiene una insaturación, como por ejemplo el ácido oleico, solamente hay dos posibilidades isoméricas, cis o trans, como es el caso que tenemos aquí, o es cis o es trans, porque hay un solo doble enlace o una sola insaturación. Sin embargo, cuando se ven dos o más insaturaciones o dos o más dobles enlaces, se empieza a aumentar las posibilidades. Si fuesen dos insaturaciones, tendríamos cis-cis, cis en una insaturación y cis en otra, o cis-trans, es decir, que en una insaturación es cis y en la otra trans, trans-cis, que en una insaturación es trans y en la otra cis, y trans-trans, donde ambas insaturaciones son trans. Y a medida que aumenta
el número de insaturaciones a 3, a 4, pues va a complejizarse mucho más. El otro tipo de isomería, que ya era la geométrica, es decir, cómo se distribuía, también tenemos la posicional, donde varía la posición. Entonces, si se fijan, estos tres compuestos tienen la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos. Si sacan todas las cuenticas, les va a dar todo igual, pero son diferentes y se conforman diferentes porque varían la posición de cada uno de los dobles enlaces y de los elementos, ¿no? Entonces, si se fijan en este, por ejemplo, el doble enlace está después del grupo metilo y después de 7, de una cadena de 7 carbonos, mientras que aquí el doble enlace está después del grupo metilo y después de una cadena de 5 carbonos. Es decir, que está en el sexto. Y aquí igual, el doble enlace está después de los 10 carbonos. Entonces el doble enlace está ubicado en diferentes posiciones, aunque tengan la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de hidrógeno y la fórmula es la misma. La posición varía. Entonces el isomerismo posicional está relacionado con la localización de las dobles ligaduras o dobles enlaces en la cadena hidrocarbonada. El perfil de ácidos grasos se refiere a que cuando usted tiene un aceite, una grasa, no es que tiene un solo ácido graso allí, tiene una mezcla o un montón de ácidos grasos dentro de ese lípido, dentro de esa grasa y dentro de ese aceite. Por eso se habla del perfil, es decir, de la composición de ácidos grasos dentro de ese aceite o graso. Entonces no podemos hablar de que, mira, este aceite o esta grasa es saturada o insaturada porque eso es incorrecto, ya que contiene de ambos grupos eh, de ácidos grasos. Lo que varía es la proporción. Entonces, por ejemplo, en el algodón, ahí vemos que están presentes el ácido palmítico, el ácido esteárico, el ácido oleico y el ácido linoleico en esos porcentajes, mientras que no hay láurico, no hay cáprico, no hay caprílico. Si nos vamos, por ejemplo, a la mantequilla, vemos que hay más variedad de ácidos grasos presentes y allí está la proporción en porcentaje. Entonces, se fijan que cada aceite, cada grasa tiene en su composición distintos ácidos grasos. ¿En qué va a influir esto? En el comportamiento del aceite o de la grasa, en el comportamiento de si se mantiene estable en el tiempo o no, si se daña, si se pone rancio. Esa composición, esos dobles enlaces, esas saturaciones e insaturaciones, va a influir mucho en eso, va a influir en el perfil nutricional del alimento, va a influir en qué tan bueno o malo sea para la salud. Entonces, para eso es la importancia del perfil de ácidos grasos. Ahora, en esta tabla que tenemos a continuación, podemos observar algunos ejemplos de ácidos grasos, tanto saturados como insaturados, y cómo afecta tanto la longitud de la cadena como el número de dobles enlaces en el punto de fusión de los ácidos grasos. Entonces, tenemos ácidos grasos que van desde 12 átomos de carbono hasta 20, esa es la longitud de de la cadena, pero a su vez tienen o ninguno o 1 a 4 insaturaciones o dobles enlaces. Entonces el punto de fusión, si se fijan por lo menos en los primeros, que todos tienen cero insaturaciones, pero va aumentando la longitud de la cadena, pueden ver que el punto de fusión va aumentando. Es decir, que cada vez es más difícil mantenerlo en estado sólido. Ahora, cuando tenemos la presencia de los dobles enlaces, por lo menos en este, que tienen la misma cantidad de carbono, es decir, la misma longitud de cadenas, pero aumenta el número de dobles enlaces, se ve que el punto de fusión va disminuyendo. Entonces los dobles enlaces ayudan a bajar ese punto de fusión y esto lo que hace es que se pueda mantener a temperatura ambiente la grasa en estado sólido. Entonces esa es otra utilidad. Es decir, cuando tú juegas con estos puntos de fusión, puedes mantener el producto, la manteca, sólida o líquida. Entonces, para eso utilizas mezclas de ácidos grasos con insaturaciones o sin insaturaciones o con número de carbonos largos o cortos. Algo importante
olvidé resaltarle es que los ácidos trans son termodinámicamente más estables. Perdón, es lo que viene aquí. Son termodinámicamente más estables los isómeros cis. eh, Sus cadenas lineales y rígidas tienen un menor ángulo en la doble ligadura, lo que provoca una asociación y empaquetamiento molecular compacto, conocido como cristal, semejante a un saturado. Es decir, que cuando usted tiene ácidos grasos insaturados con dobles enlaces, pero estos tienen una isomería trans, estos ácidos insaturados trans se comportan más similarmente a unos saturados. ¿Qué quiere decir eso? Que son más estables, es decir, se conservan por más tiempo, no se ponen rancio tan fácilmente, pero a su vez en el organismo también se van acumulando más estables y no se degradan. Por eso es que dicen que son dañinos a la salud, porque son más similares a un ácido graso saturado. Ahí pueden ver otros ejemplos y los puntos de fusión de cada uno. Si se fijan, por lo menos este tiene la misma cantidad de carbono, que es 18, y tiene la misma cantidad de dobles enlaces, que es 1, pero en caso del oleico es zinc, en el caso del elaídico es trans, hay una diferencia en el punto de fusión. Entonces, el trans, como tal, tiene un punto de fusión más elevado que el cis. En este caso, quiere decir que el trans, perdón, como tiene un punto de fusión tan elevado a temperatura ambiente, 30 y pico grados, 20 y pico grados, lo vamos a conseguir en estado sólido. A eso se refiere ese empaquetamiento tipo cristal. El cristal es en estado sólido. Ahora, ya vimos todos los que eran los ácidos grasos, vimos que eran ácidos carboxílicos con un número par de átomos de carbono, que pueden ser saturados o insaturados. Ahora vamos a hablar de los acilglicéridos, que son las grasas y aceites, perdón, los acilglicéridos como tal. En este caso, las grasas y aceites son los lípidos más comunes en los alimentos. Vimos toda la clasificación de los lípidos, hablamos de fosfolípidos, ceras y muchos otros, pero las grasas y aceites son los más comunes en nuestros alimentos. Estas grasas y aceites están constituidas por una molécula de glicerina o glicerol, que es un alcohol, combinada con moléculas de ácido graso. Entonces la glicerina puede tener sustituido un grupo OH, que se conocería como monoglicérido, dos grupos OH, que se conocería como diglicérido, o tres grupos OH, conocido como triglicérido. Es decir, la glicerina tiene tres grupos OH, como vemos en este esquema de un triacilglicérido, y ella puede sustituir uno. Aquí lo ven en la reacción de esterificación. Este es el glicerol o glicerina, es un alcohol con 3 OH. Puede reaccionar con un ácido carboxílico a través de la reacción de esterificación y puede sustituir uno, dos o los tres grupos OH por ácidos grasos. Entonces, si sustituye uno, es un monoglicérido, queda un OH sustituido y los demás OH quedan igual. Si sustituyen dos, será un diglicérido. Y si sustituye tres, un triglicérido. En este caso, de esta reacción es un triglicérido porque sustituyó los tres OH. Igual en este caso, tiene sustituido los tres OH por tres ácidos grasos. Entonces sería un triglicérido. Los famosos triglicéridos que se hacen en los exámenes de sangre se refiere a eso. Puede ser, se llama igual triglicérido o triacilglicérido. Las dos formas son correctas de llamarlo. Igual monoglicérido y diglicérido. En resumen de esto, los acilglicéridos se producen por la reacción de esterificación entre el glicerol y uno, dos o tres ácidos grasos. La esterificación es la reacción mediante la cual un ácido graso se une a un alcohol a través de un enlace covalente, formando un éster y liberando una molécula de agua, que es lo que vemos allí en la imagen. Los triacilglicéridos o triglicéridos son los principales componentes de las grasas y aceites, es decir, son los que se encuentran más abundantes en estos alimentos. Ahí vemos ejemplos de acilglicéridos. Tenemos aquí un ejemplo de un monoglicérido en el cual
se mantienen dos grupos OH, 2 de 3, pero el primero es sustituido por un ácido graso y completa esa cadena. Tenemos un monoglicérido, tiene una naturaleza más polar y son solubles en agua. El segundo caso es un diglicérido, ya que se mantiene un grupo OH, pero se sustituyen dos por dos ácidos grasos. Entonces este es parcialmente polar y poco soluble en agua. Luego tenemos un ejemplo de un triglicérido o triacilglicérido, donde los tres OH son sustituidos por tres ácidos grasos. Entonces, un triglicérido es no polar, es insoluble en agua. Fíjense que, como les dije, todos los ácidos grasos terminan en un grupo metilo, y pues, lo que va a variar es la cadena, y aquí tenemos el grupo carboxilo. Aquí tenemos un ejemplo de triglicérido. Vemos aquí el glicerol. Una vez más, vemos que el OH es sustituido por ácidos grasos con un grupo carboxílico, el primero por un ácido esteárico, el segundo por un ácido oleico y el tercero por un ácido linoleico. Estos son los dobles enlaces cuando tienen insaturaciones y la oposición. Fíjense que con tan gran cantidad de ácidos grasos pueden existir muchísimas combinaciones con el glicerol. Es decir, que pueden existir muchísimos o existen muchísimos tipos de triglicéridos porque las combinaciones son muchas. Ahora vamos a ver lo que son los fosfolípidos, que es un tipo de lípido. Los fosfolípidos son diacilglicéridos, es decir, diglicéridos, es decir, que el glicerol tiene sustituido dos grupos OH. En una tienen un grupo ortofosfórico unido al glicerol. Los fosfolípidos son parte integral de las membranas y células, por ejemplo, en la yema de huevo los contiene fosfolípidos, ya que la yema de huevo contiene estas membranas y estas células. Los fosfolípidos se oxidan fácilmente, ya que son altamente insaturados. Recordemos que los insaturados reaccionan más fácilmente y se oxidan o se rancian más fácilmente. Entonces aquí vemos un ácido graso en esta imagen, y ese ácido graso está unido, en este caso, está unido a otra cadena que contiene un grupo ortofosfórico, es decir, que tiene fósforo. Este grupo ortofosfórico puede ser uno de estos cuatro. Y si se fijan en la cefalina, aquí está el fósforo. En la lecitina, que es un fosfolípido, aquí tenemos el fósforo y aquí tenemos el otro. Y aquí el otro. Entonces, estos son los fosfolípidos, que es un lípido compuesto porque tiene también una molécula de fósforo. También tenemos los esteroles. Bueno, olvidé mencionarle que la lecitina se utiliza para dar textura a los alimentos, también como emulsionante, ya que con este comportamiento, con este grupo ortofosfórico, ella puede unir las moléculas de grasa a las soluciones acuosas. Entonces, es muy utilizada como emulsionante. Los esteroles son esteroides con 27 a 29 átomos de carbono. Su estructura química deriva del ciclopentano peridrofenantreno, o conocido como esterano, que es una molécula de 17 carbonos formada por 3 anillos hexagonales y uno pentagonal. Fíjense que las imágenes fíjense en esta, tiene 1, 2, 3 anillos hexagonales y uno pentagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Mientras tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces serían 3 hexagonales y uno pentagonal unida a la cadena como tal. Los esteroles se dividen en dos. Cuando son de origen vegetal, se llaman fitoesteroles. Y cuando son de origen animal, es el famoso colesterol, que también lo analizamos en la sangre y que está asociado a problemas de salud. En los esteroles se añade una cadena lateral de 8 más átomos de carbono en el carbono 17 y un grupo alcohol o hidroxilo, que es el OH, en el carbono 3. Entonces, fíjense, aquí está el OH en este caso, en el carbono 3, y si contamos, llegamos al carbono 17,
donde se une la cadena lateral de 8 o más átomos de carbono. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y con este 8. Entonces, esa es la estructura del esterol. Por eso cuando hablan de colesterol en la sangre, el colesterol tiene origen animal. Entonces, si usted consume un aceite de origen vegetal, por ejemplo, aceite de maíz o aceite de soya, eso no le va a subir el colesterol en la sangre. Pero sí lo va a hacer una carne, un lácteo, algo de origen animal. Entonces el colesterol no está presente en las grasas o aceite vegetal. Ahí encontraríamos son los fitoesteroles. Por otro lado tenemos las ceras, otro tipo de lípidos, las cuales son ésteres de ácidos grasos con longitud de cadena entre 20 a 28 carbonos y el éster es entre ese ácido graso y el alcohol con longitud de cadena entre 22 y 30. Y se ve la reacción de esterificación donde el ácido graso reacciona con un alcohol alifático y se produce la cera, donde están las dos cadenas por cada lado del oxígeno y tenemos allí, obtenemos una cera. Ahora, la función de estos dos lípidos que hemos visto en el organismo, primero constituyen una reserva de energía, no tan importante como los carbohidratos, pero sí aportan reserva de energía. Y si usted, por ejemplo, si su metabolismo determina que debe guardar grasa por algún motivo, ya sea porque su dieta es insuficiente, ya sea porque lleva un estilo de vida sedentario, ya sea porque el motivo que sea, su organismo acumula la grasa en el cuerpo como reserva de energía y es allí donde empezamos a engordar como esa función natural de los lípidos. Entonces, si nosotros quemamos esa energía, ya sea con actividad física, ya sea con actividades diarias, ya sea con eliminando el sedentarismo, esa reserva de energía el organismo la va agotando de forma normal y nos mantenemos en buen estado físico. Entonces, así es que funciona eso de cuando engordamos y no engordamos. Simplemente el cuerpo guarda estas reservas de energía en lo que él calcula de alguna manera para lo que vayamos a necesitar según nuestro estilo de vida. También los lípidos participan en la síntesis de hormonas esteroideas, como es la progesterona y la testosterona, regulan la secreción de jugos gástricos, es decir, que tienen un papel importante en la digestión. Vamos a ver en el tema de las vitaminas que hay unas vitaminas que son liposolubles, es decir, que son solubles solo en grasa. Entonces, si usted no consume grasa, estas vitaminas, que son la A, la D, la E y la K, no se van a transportar por el organismo porque ellas se transportan es en la grasa, porque son solubles es en grasa. Entonces, si usted deja de consumir grasa, automáticamente va a dejar de nutrirse de estas vitaminas aunque las consuma. En el caso de los fosfolípidos también están presentes en numerosas estructuras del organismo, tales como las membranas celulares, el cerebro, el sistema nervioso, los espermatozoides y las células en procesos de reproducción o desarrollo. A su vez, el colesterol también es importante porque es componente de las membranas celulares y es precursor de la vitamina D y hormonas sexuales, es decir, que los lípidos también tienen una función importante en la reproducción. Entonces, allí es donde podemos ver que lo que hablábamos en el laboratorio, que no podemos hacer dieta en la que eliminemos algún componente total. En el caso de los lípidos tienen una función importante y si los eliminamos, nuestro organismo dejaría de hacer todo esto que se menciona aquí. Entonces, es lo que decíamos ayer en el laboratorio, lo importante son las dietas balanceadas, donde se consuman cada uno de los componentes, pero en una buena proporción, para que cada uno cumpla su función. A su vez, en la industria, ¿cuáles son los usos de los lípidos en la industria? En el caso de los mono y diacilglicéridos, se utilizan como emulsionantes, ya hemos venido viendo los que son emulsionantes, hemos visto varios tipos. Este es otro tipo, otro ejemplo. Los monoglicéridos también se utilizan como agentes antimicrobianos. ¿Y para qué es esto? Bueno, para extender la vida útil de los productos, se le agregan monoglicéridos para evitar que las bacterias actúen y deterioren el alimento y por ende dure más. También cuando hablamos y creo que este es el principal uso de los lípidos en la industria, es dar sabor y color. Realmente las grasas y los aceites aportan mucho mejor sabor a los alimentos cuando se les agregan y lo sabemos muy bien, sabemos que por lo menos todos los frutos saben más sabroso y todo lo que tiene grasa es más sabroso. Esa es una realidad, es uno de los principales usos de los lípidos en la industria, es dar sabor y en el caso de las frituras también color, que hacen más atractivo sensorialmente a los alimentos.
También como lubricantes. ¿Qué quiere decir lubricantes? Es que dar una sensación en la boca de que el alimento tenga una textura agradable, suave en la boca. Como por ejemplo una crema de galleta, y eso lleva bastante grasa, y tú sientes esa crema, una sensación agradable en la boca, como que te lubrica el paladar. Eso también es intencional. También se utilizan para ablandar carnes y productos de panadería. Los fosfolípidos específicamente se utilizan como humectantes para darle una apariencia una apariencia, una textura más húmeda a los alimentos, como antioxidantes para evitar que se deterioren por oxidación, como emulsificante y en el caso del chocolate como reductor de viscosidad. También se utilizan como suplemento nutricional en algunos casos. Ahí vemos otra imagen de cómo sería la función emulsionante del fosfolípido, donde vimos que las cabezas son el grupo polar y las colitas son los grupos apolares, y los grupos polares son los que están en contacto con el agua que está en la fase dispersante. Ok, los lípidos tienen algunos análisis físico-químicos importantes porque están asociados a la calidad de los mismos. Tenemos por lo menos el índice de acidez, que indica el porcentaje de ácidos grasos en términos de ácido oleico. Ojo, cuando hablamos de índice de acidez, no es lo mismo la acidez que medimos con el pH, es algo muy distinto. El índice de acidez, les repito, se refiere al porcentaje de ácidos grasos, por eso se llama de acidez. Es decir, vimos que un aceite, una grasa puede tener una gran composición o distintas composiciones de ácidos grasos, como lo vimos en el perfil de ácidos grasos. Entonces el índice de acidez me da una medida de qué porcentaje de ácidos grasos hay en ese aceite o en ese graso. Entonces, no confundir con pH porque no es lo mismo. Tenemos el índice de saponificación que mide la cantidad de hidróxido de potasio requerido para saponificar una determinada cantidad de agua. Tenemos el índice de solidificación que mide el punto de congelación de las grasas. El índice de sólidos grasos que indica la relación de grasa sólida a líquida, es decir, eh, una grasa va a tener en su composición distintos ácidos grasos, algunos van a estar en estado sólido y en estado líquido, dependiendo del punto de fusión de cada una. El índice de sólidos grasos se refiere al porcentaje, ya lo vamos a ver en una tabla ahorita, se refiere al porcentaje de ácidos grasos que están en estado sólido y en cuáles están en estado líquido. El índice de yodo es la medida del promedio de insaturaciones de un líquido. Me da una idea de cuántas insaturaciones hay en el mismo. Y la temperatura de formación de humo es la temperatura a la cual se producen compuestos de descomposición visible. Entonces hay tres tipos de temperatura. Cuando calentamos por encima del punto de fusión, primeramente se puede producir humo, esa es la temperatura de humo. Luego se puede producir una llamarada, ese es el punto flash. Y luego se produce fuego. A medida que usted va calentando o aumentando la temperatura, primero se produce humo en el punto de humeo, luego llamaradas en el punto flash y por último fuego en el punto de fuego. ¿Por qué es importante conocer estas temperaturas? Porque si usted va a utilizar un aceite para freír, por ejemplo, eh, el proceso de freír es a temperaturas muy altas. Entonces, si el punto de humo es muy bajito, cuando usted esté friendo el alimento, le va a empezar a salir humo y eso no lo necesita, eso no lo quiere. O pero aún, si llega el punto de llamarada, le van a salir llamas mientras está cocinando. Entonces, por eso es importante conocer esta temperatura. Aquí vemos lo que les comenté del perfil o índice de sólidos grasos para varios tipos de grasas y aceite. Fíjense que tiene un punto de fusión global cada uno, pero a distintas temperaturas nos indica el porcentaje que hay de sólidos. Entonces, a 10 grados, el 32% de las grasas de la mantequilla son sólidos. Y a medida que va subiendo la temperatura, esta cantidad de sólidos va disminuyendo y se va haciendo cada vez más líquido, hasta en el punto que usted supera la temperatura de fusión en 38 grados y ya es completamente líquido.
Y así para cada uno, manteca de cacao tiene un punto de fusión 29.7, a 10 grados el 62% se encuentra en estado sólido, a medida que va calentando va disminuyendo y se va convirtiendo en líquido totalmente cuando supera la temperatura de fusión. ¿Por qué es importante saber esto? Primeramente para el almacenamiento, para saber a qué temperatura se debe almacenar, pero también para saber cómo va a ser la sensación en la boca en el caso de las grasas, por ejemplo, como la mantequilla, la manteca, un chocolate, una galleta con crema. La lengua tiene una temperatura de 30 y pico grados, entonces si usted tiene una grasa con un perfil de sólidos donde esta temperatura va a dar una sensación agradable porque está en una buena proporción sólido-líquido, va a ser positivo. Pero si esta temperatura es completamente líquida, entonces usted cuando consuma la crema se le va a volver completamente agua en la boca y va a ser desagradable. O si está muy sólida, va a tener es algo muy duro en su boca. Entonces por eso el índice de sólidos grasos es muy importante conocerlo para tener esa idea de cómo se va a comportar el producto en la boca del consumidor. Vamos a ver ahora las reacciones de los lípidos. La primera es la hidrogenación, también muy cuestionada. La hidrogenación se efectúa para transformar aceites líquidos en semisólidos o mejorar la estabilidad térmica u oxidativa de las grasas. Es decir, se utilizaba para, no solo para transformar a sólidos, sino también para que la grasa durara más tiempo y no se oxidara. Entonces, en ese caso, tenemos allí el modelo de la reacción, que es lo que se hace, que las grasas insaturadas, que vimos que las grasas insaturadas son reactivas y se deterioran más fácilmente por la presencia de los dobles enlaces, se le inyecta gas hidrógeno en presencia de un catalizador de níquel y ese hidrógeno pasa a ocupar las zonas disponibles en la insaturación. Entonces, esa insaturación desaparece y aparece el hidrógeno unido. Entonces se convierte en un ácido saturado. Entonces es muy cuestionada porque es lo que le dijimos, los insaturados en el almacenamiento y todo eso se dañan más fácilmente, pero en tu cuerpo se degradan más fácil porque son reactivos. Los saturados al revés, en el almacenamiento duran más, pero en tu cuerpo también dura más. Entonces es donde vienen los problemas de salud. Por eso es que la hidrogenación ha sido muy cuestionada, muchas empresas incluso ya han dejado de utilizarla, y por eso cuando ven grasas hidrogenadas, la gente cuestiona mucho eso por esta explicación. Porque se obtienen son grasas saturadas, que causan más daño a la salud que las insaturadas. Esta reacción es exotérmica, es decir, que se genera calor, por lo que también requiere enfriamiento, requiere mucho control este tipo de proceso. También requiere agitación, control de temperatura, medir la concentración del catalizador de níquel, medir la presión, requiere bastantes controles. Ahí vemos cómo también la hidrogenación puede seguir varias rutas. La doble ligadura se puede quedar igual, como en este caso. Se puede saturar, es decir, que se une el hidrógeno y desaparece el doble enlace. ¿Cómo puede producirse la isomerización geométrica? Que esta es la segunda razón por la que es cuestionada, porque con esta reacción eh, las grasas cis se pueden convertir en grasas trans, que también son cuestionadas para la salud. Como los ven aquí en la imagen, es trans porque los OH están así en diagonal, no están del mismo lado. La otra opción es que se haga la isomería posicional, en la que si se fijan aquí el doble enlace estaba en el carbono 9 y 10, ahora está en el 11 y 12, es decir que se movió de lugar. O combinaciones de ambas opciones. Entonces, así se fijan, por eso esta reacción de hidrogenación, su uso es muy cuestionado en la industria. Tenemos la segunda reacción, la de interestificación, que se refiere a una movilización de los radicales acilo, de los acilglicéridos y un subsiguiente reacomodo. Existen tres mecanismos de reacción, que es la acidólisis, que se lleva a cabo entre un ácido y un éster,
La otra es la alcohólisis, que entre el éster y un alcohol, y se usa en la producción de mono y diacilglicéridos. Y la tercera es la transesterificación, efectuada entre ésteres, por eso se llama transesterificación, la reacción es de los ésteres. Y esta última, la transesterificación, es la más empleada para modificar las grasas. Entonces, existen tres tipos de esterificación, que son reacciones de esterificación. Les repito, la primera acidólisis es entre ácido y éster. La segunda alcohólisis es entre éster y alcohol o alcohol y éster. Y la tercera entre dos ésteres. Entonces aquí tenemos como un ejemplo de la reacción de fabricación de mono y diacilglicérido, que es esterificación, y la vimos anteriormente, entre el triglicérido y el glicerol. Y con esta reacción se produce monoglicérido y diglicérido. Hay como una separación allí, para tener por un lado un monoglicérido y por otro lado un diglicérido. Es decir, dos de los ácidos grasos del triglicérido pasan a la glicerina y queda uno que tenía tres, queda con una sola y el otro queda con dos. Ese es un ejemplo de alcohólisis. A diferencia de la hidrogenación, estas reacciones no afectan la saturación y no producen las isomerizaciones que les mencioné. Simplemente propician un reacomodo de los ácidos grasos en las moléculas de los triglicéridos. El producto final es la transformación de los cristales de grasa y dan productos con textura más arenosa. El proceso también se realiza calentando, se hace a temperaturas de 55 a 135 grados. Se utiliza un catalizador de zinc, estaño o ácido sulfúrico. Y se controla también el tiempo. El tercer tipo de reacción es el de fraccionamiento, que consiste en la separación física de dos o más fracciones del lípido, considerando su punto de fusión. Se realiza mediante adición de solventes o agentes tensioactivos, enfriamiento controlado y luego un reposo y separación de los cristales que se forman. Aquí vemos, por ejemplo, cuál es la ruta que sigue la oleína en caso de aceite de palma. Estas son las condiciones de trabajo. Se separa por un lado la esterina, por el otro la oleína. Luego la oleína se separa o se fracciona, mejor dicho, en dos más. Y se sigue fraccionando hasta obtener, no es manteca de cacao porque es aceite de palma, sino que es un sustituto de la manteca de cacao. Como se comporta igual y se utiliza como sustituyendo. Y aquí vemos la ruta de la estearina, es decir, el mismo aceite de palma, ya no vamos a fraccionar la oleína, sino la estearina, y va teniendo también su ruta. Esto es, como les dije, se le van añadiendo los solventes, se enfría, se producen unos cristales porque todos estos componentes ya vimos que tienen distintas estructuras, se comportan distintos, tienen distintos puntos de fusión, entonces se van a formar cristales en uno y en otros no, y el que se forma cristal se separa y a su vez voy fraccionando hasta obtener los distintos componentes. Por otro lado, también hay reacciones de deterioro. Bueno, fíjense que realmente este fraccionamiento no son reacciones, son como modificaciones. Ahora, vimos tres tipos de modificaciones que son útiles en la industria, pero a su vez también hay dos que no nos convienen y que son de deterioro. La primera es la lipólisis o rancidez hidrolítica. Sabemos las grasas se ponen rancias. Eso es lo rancio característico de las grasas. Usted pone, por ejemplo, un aceite a llevar solo un tiempo determinado y va a empezar a obtener una coloración inadecuada y un olor característico a rancio. Entonces la primera rancidez es la rancidez hidrolítica o lipólisis, que se refiere a la acción de las enzimas lipasas. Estas liberan los ácidos grasos de los triglicéridos, los van liberando y ocurre cuando hay altas temperaturas o cuando la actividad de agua baja o alta. Es decir, indiferentemente de la actividad de agua va a ocurrir, lo que necesitan son altas temperaturas, es decir, que haga calor, básicamente. Usted tiene un aceite, una grasa y le tiene temperatura alta, se le va a ranciar. El otro mecanismo es el de autooxidación o rancidez oxidativa, que ocurre por la acción del oxígeno
y la lipoxigenasa sobre las insaturaciones de los ácidos grasos. Lo que les decía que con las insaturaciones es más posible que ocurra la oxidación o rancidez. Es más favorecida por actividades de agua de 0.4 a 0.8. Una vez que se va produciendo, se llama autooxidación porque a medida que se va oxidando, se van produciendo compuestos indeseables que a su vez favorecen más aún la oxidación y es como una reacción en cadena. Ok. Aquí vemos el desarrollo de un esquema de las reacciones de deterioro. Fíjense cómo primeramente se va produciendo, luego se van formando peróxidos, pero no se percibe olor. Entonces hay un análisis que se llama índice de peróxidos que se utiliza para saber si ya la grasa o aceite empezó a ranciarse. Entonces, si fijan, el índice de periodo aumenta, el índice de peróxido va aumentando, luego el peróxido empieza a descomponerse y el índice de peróxido va disminuyendo, pero a medida que estos disminuyen, este peróxido se descompone porque se van formando otros compuestos como aldehídos y cetonas, que son los que dan ese olor característico. Entonces, en ese caso, va subiendo la producción de aldehídos y cetonas. A su vez, la viscosidad va aumentando en el caso de que sea un aceite líquido. Y las etapas, bueno, vimos que era la descomposición de los peróxidos, polimerización, y luego la fuerte percepción de la rancidez, producto del oxígeno absorbido que cada vez va aumentando más. Entonces, cuando usted tiene un laboratorio, usted implementa las dos cosas, el índice de peróxido como análisis y el análisis sensorial, es decir, en el que huele el aceite o grasa y ve sus colores. Entonces, si el índice de peróxido da alto, pero uno huele a rancio, quiere decir que estamos en esta etapa. Si fijan el índice de peróxido alto, pero aldehídos bajo. Entonces, en ese caso, él está no conforme porque ya empezó el proceso de deterioro. Si el índice de peróxido de abajo, puede ser dos cosas, o que no se esté ranciando, está en esta etapa, o que ya está en una etapa mucho más avanzada de ranciamiento. Entonces, ahí aplica sensorial, y si usted siente el olor de los aldehídos, el olor a rancio, quiere decir que ya está en una etapa avanzada. Ahora, si el índice de peróxido está bajo y el sensorial dice que huele y se ve bien, entonces estamos en una etapa donde el aceite o la grasa está bien, no se ha deteriorado. Entonces, por eso se utilizan las dos cosas, el índice de peróxido más el sensorial. Los antioxidantes se utilizan para evitar o reducir la intensidad de las reacciones de oxidación que vimos en la lámina anterior. Se dividen en dos, naturales, que se encuentran naturalmente dentro del aceite, como son las lecitinas, tocotrienoles y los tocoferoles o vitamina E. Y mientras más estén presentes, el aceite o el producto alimenticio se va a conservar más. Por otro lado están los sintéticos, como los donadores de protones, muy utilizados, VHA, VHT, TBHP, TBHQ. Son muy utilizados para evitar el ranciamiento de muchas grasas. Se los añaden como aditivo a los procesos. Por otro lado están los secuestradores de protones, que son el ácido fosfórico, el cítrico, el tárico y el ascórbico, y cada uno de sus sales. Entonces, la cantidad que usted vaya a añadir de uno de estos va a depender del producto, de la toxicidad de estos aditivos, de lo que necesite, pues de todas las condiciones usted va a definir la cantidad. La potencia de los mismos, la solubilidad en el alimento, la tendencia a dar color o no, el pH del alimento, la temperatura, etcétera, etcétera. Son los parámetros a considerar para escoger cuál va a utilizar. Y tenemos por último los nitritos que se utilizan en las carnes y en los enlatados. Actúan como antioxidante al interactuar con los lípidos y impiden su unión con metales que actúan como oxidantes, como en el caso del hierro, como en el caso de los componentes de una lata. Entonces, por eso es que los enlatados contienen nitritos, para evitar que los lípidos y las grasas reaccionen con la lata y se produzca la oxidación.
Los nitritos también son muy cuestionados porque son cancerígenos, entonces por eso no es recomendable un consumo de enlatados o embutidos en exceso. Recuerden lo que hemos hablado de siempre una dieta balanceada. Por último, vamos a ver lo que es el polimorfismo, eh, que es la característica que tienen los lípidos y grasas de formar cristales en estado sólido. Este es un proceso dinámico, ya que cambian, se va modificando la estructura del cristal hasta llegar a un estado termodinámicamente estable. Esta propiedad se conoce como polimorfismo. En las grasas existen tres estructuras más comunes, que son la hexagonal o alfa, la ortorrómbica o beta prima y la triclínica o beta. Son las más comunes en esta. Entonces, esto incide, esto se produce cuando se enfrían, la grasa va buscando cómo reacomodarse, se va realineando y va formando esa estructura llamada cristal. Eh, Esto va a depender de la velocidad de enfriamiento, de las temperaturas, influye en el punto de fusión en cada una de las propiedades físicas. La configuración alfa o hexagonal es la menos densa y por lo tanto tiene menor punto de fusión. La beta o triclínica tiene el empaquetamiento más denso. Y es la más estable de las tres formas. Mientras que la ortorrómbica o la beta prima es la intermedia entre estas dos. Ahora, ¿cómo se controla esto en la industria? Pues los productos deben tener muchos controles de temperaturas, de almacenamiento, de enfriamiento, de calentamiento, es decir, cada una de las etapas del proceso debe tener los controles de temperatura para evitar que el polimorfismo afecte al producto. Si ven en la foto, este es el ejemplo del Fat Bloom, que es un demérito de calidad en el chocolate. Esas manchas blanquecinas que se ven en el chocolate, usted haga la prueba, compre un chocolate, métalo en la nevera y va a ver cuando se lo vaya a comer, cuando lo saque, va a ver que está blanco. Eso blanco no son hongos ni son bacterias, eso blanco es la misma grasa o ese efecto Fat Bloom que por polimorfismo se ha reacomodado, ya que fue sometido a una temperatura de golpe, sin control. Lo mismo pasaría si usted la calienta así de golpe un poco, ligeramente, también le puede pasar lo mismo. Entonces, para evitar este defecto de Fat Bloom, deben haber condiciones de temperatura muy controladas para que no ocurra el polimorfismo y para que el chocolate no presente este demérito. Entonces ya saben de dónde provienen esas manchas blanquecinas del chocolate, es de este polimorfismo. Bueno, con esto terminamos. Cualquier duda o pregunta que puedan tener, me la hacen saber. Quedo atento y bueno, muchas gracias.